¿Un cowboy solitario la salvó en la montaña? Sin imaginar que era una millonaria que lo amaría. La nieve caía con furia sobre las cumbres de Colorado, desdibujando el paisaje en un torbellino blanco y silencioso. El viento ululaba entre los pinos como un lamento antiguo, y la montaña entera parecía estar susurrando secretos de vidas perdidas en su inmensidad. Aquel invierno había sido especialmente cruel. Las rutas estaban cerradas, los animales resguardados, y los únicos que se atrevían a cabalgar esos caminos eran hombres como él, Jack Sullivan, el cowboy solitario. Montado sobre su yegua negra, Jack avanzaba con paso firme, cubierto hasta los ojos con su abrigo de cuero gastado, el sombrero calado, y una mirada que hablaba de años de silencio, de historias enterradas en la tierra seca y nevada del oeste. No tenía familia, ni ataduras, ni cuentas pendientes. Solo su caballo, su cabaña entre los árboles, y el eco de su propia soledad. Pero esa mañana, algo rompió la rutina gélida y muda del bosque. Un grito. Breve. Desesperado. Luego, silencio. Jack tiró de las riendas y alzó el rostro, intentando escuchar entre el viento. No estaba seguro de si había sido real o una ilusión provocada por el sopor del frío. Pero lo oyó de nuevo. Más débil. Más cerca. Clavó las espuelas en su montura y cabalgó cuesta arriba, entre ramas rotas y nieve virgen. No tardó mucho en encontrarla. Era una mujer, tirada en la ladera, con el tobillo torcido y la cara enrojecida por el viento cortante. Llevaba una chaqueta lujosa pero poco práctica para el clima. Su cabello castaño, largo y suelto, estaba cubierto de escarcha. Al verlo, sus ojos, grandes, verdes como el musgo de las piedras húmedas, se abrieron con un alivio casi infantil. —¡Ayuda! —susurró, temblando. Jack desmontó de un salto. No dijo nada. Le ofreció su mano enguantada y ella, sin pensarlo, se aferró a él. —¿Qué hace aquí arriba? —preguntó él con su voz ronca, arrastrada por la vida y la tierra. Me perdí, vine con un grupo de excursión, pero, me alejé, y entonces me caí. Jack frunció el ceño. Aquella montaña no era lugar para turistas ni aventureros de fin de semana. Pero no era momento para sermones. La levantó con cuidado, la sostuvo entre sus brazos como si fuera pluma, y la subió a la silla de montar. Sujétese, ordenó. Ella obedeció sin protestar, demasiado aturdida para cuestionar nada. Durante casi una hora cabalgaron en silencio, entre el crujir de la nieve y los latidos del miedo. La cabaña de Jack apareció como una sombra acogedora en medio del paisaje hostil. Una construcción de madera tosca pero firme, rodeada de leña apilada y con humo saliendo por la chimenea. La acomodó frente al fuego, le dio una manta gruesa, y preparó café caliente mientras ella observaba cada rincón como si estuviera en otro planeta. ¿Tiene nombre?, preguntó él sin mirarla, removiendo el café en la olla de hierro. Sofía. Sofía Montclair. Jack levantó apenas una ceja. Ese apellido lo había escuchado. No en las montañas, sino en los noticieros, en las revistas arrugadas que encontraba en estaciones de servicio. Montclair, la familia dueña de hoteles, líneas aéreas, bodegas de vino. Millonarios. Intocables. ¿Y qué hace una Montclair en estas montañas? Ella bebió un sorbo del café con ambas manos, como si no supiera bien qué responder. Escapaba, o tal vez buscaba algo que no sabía que había perdido. Jack no preguntó más. No era su estilo. Pero esa noche, mientras ella dormía acurrucada en el sofá, con el tobillo vendado y el rostro relajado por el calor, él la observó largo rato. Había una fragilidad en ella que no coincidía con la imagen de riqueza y poder que se suponía debía tener. Y, al mismo tiempo, una fuerza escondida, un fuego que aún no ardía del todo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y descubrimiento. Jack le enseñó a cortar leña, a pescar en el lago congelado, a leer las señales del cielo. Ella, por su parte, llenó la cabaña de risas, de anécdotas de una vida que parecía de película, de miradas que poco a poco iban quebrando las defensas de Jack. No tardaron en entender que había algo más entre ellos que gratitud.
Era una conexión que no requería explicaciones. Sofía empezó a cocinar con él, a limpiar con él, a reírse con él. Y Jack, sin darse cuenta, se encontraba deseando que las tormentas no pasaran, que el camino siguiera cerrado, que esa mujer de la ciudad no tuviera prisa en volver a su mundo de cristal. Una tarde, mientras alimentaban a los caballos, ella se volvió hacia él con los ojos brillantes por el sol reflejado en la nieve. ¿Siempre vives así? Solo. Aislado. Jack alzó los hombros. Me acostumbré. ¿Y si te dijera que, no quiero irme? ¿Qué encontré más verdad en estos días contigo que en años rodeada de lujos? Él la miró en silencio. Algo en su pecho, que había estado dormido mucho tiempo, empezó a despertar. Como un potro salvaje que volvía a galopar. Jack no respondió de inmediato. Su mirada se posó en el horizonte nevado, como si buscara allí una señal que lo liberara del peso de lo que sentía. Pero el silencio entre ellos no era incómodo, era el silencio denso que nace cuando dos almas se reconocen sin necesidad de palabras. Sofía, sin apartar los ojos de él, se acercó despacio. Su abrigo ondeaba con el viento de la tarde, y una hebra de cabello se deslizó sobre su mejilla. Jack, casi por instinto, alzó la mano y la acomodó detrás de su oreja. Sus dedos rozaron su piel con una suavidad que contrastaba con su rudeza habitual. Ella cerró los ojos un segundo. Luego los abrió, decidida. Nunca creí en cuentos de hadas, susurró ella. Pero contigo, no sé. Todo parece más real que nunca. Jack apartó la mirada, con una mezcla de desconcierto y deseo en el rostro curtido por el sol y la soledad. No soy un príncipe, Sofía. Ni siquiera sé cómo hablar de estas cosas. Solo soy un tipo que sobrevive entre árboles, lejos del ruido, lejos de promesas. ¿Y crees que eso no es justo lo que estaba buscando? Replicó ella, dando un paso más cerca. Me he pasado la vida entre promesas vacías, cenas falsas, personas que no ven más allá de mi apellido. Él la miró de nuevo. Esta vez sin escudos. ¿Y qué ves tú, cuando me miras? Un hombre que no necesita decir mucho para hacerme sentir segura. Un hombre con cicatrices verdaderas. Un alma que sabe escuchar el viento. Jack tragó saliva, apretando los dientes. Era como si todas las barreras que había construido durante años se estuvieran resquebrajando una por una. Lentamente, peligrosamente. Y entonces, simplemente, la besó. Fue un beso sin prisa, sin artificios. Un beso cálido como el fuego en mitad del invierno. Ella se aferró a su chaqueta, él la abrazó por la cintura. El mundo, por un instante, dejó de ser hostil. La montaña dejó de ser fría. El pasado dejó de importar. Esa noche, la cabaña de madera fue más que un refugio. Fue un hogar. En los días que siguieron, el vínculo entre ellos se volvió más profundo, más auténtico. Jack empezó a hablarle de su infancia, de su madre fallecida, de su decisión de dejar atrás todo contacto humano tras una traición. Sofía le contó del vacío que sentía a pesar de tenerlo todo. De las decisiones tomadas por otros, de los amores fugaces, del miedo a ser querida solo por lo que representaba. Ambos habían conocido el abandono, la decepción, la distancia emocional. Pero en esa cabaña rodeada de nieve, entre café amargo y silencios compartidos, encontraron lo que nunca supieron que estaban buscando. La nieve empezó a derretirse lentamente. El camino al valle se abrió de nuevo. Las noticias comenzaron a llegar por radio, la desaparición de Sofía había sido cubierta por todos los medios. Su familia la buscaba desesperadamente. Helicópteros recorrían la zona. Van a encontrarte, dijo Jack una mañana, mientras recogían leña. Lo sé, respondió ella, sin apartar los ojos del suelo. Y tendrás que volver. ¿Y si no quiero? Jack la miró, con un dejo de tristeza en los ojos. No puedes desaparecer del mundo así. Tienes responsabilidades, una vida allá afuera. ¿Y qué hay de mi vida aquí? De lo que siento por ti. Él bajó la mirada. Se acercó,
tomó su rostro entre sus manos grandes, ásperas, y le habló con la voz más clara que había usado nunca. Sofía, te amo. Lo sé. Es pronto, es extraño, pero lo siento en cada hueso. No quiero que te vayas. Pero tampoco voy a retenerte como si fueras prisionera. Si te quedas, que sea por ti. No por mí. No por este lugar. Solo si de verdad este también es tu mundo. Ella no respondió de inmediato. Pero esa noche, escribió una carta. La dejó en la mesa, junto a la radio encendida. Y al amanecer, con lágrimas en los ojos, subió al caballo de Jack y cabalgó hasta donde el helicóptero descendía. La cabaña volvió al silencio. La nieve seguía derritiéndose. Jack volvió a su rutina, pero el eco de su risa aún flotaba en el aire. Pasaron semanas. Luego, un mes. Jack no tenía televisión, no escuchaba las noticias. Solo sabía que ella se había ido. Y que algo dentro de él se había quedado con ella. Una tarde de primavera, mientras arreglaba la cerca que el viento había derribado, escuchó un motor acercarse. No era habitual que los autos llegaran hasta allí. Se quitó los guantes, entornó los ojos, y entonces la vio. Sofía. De pie, con botas de montaña, vaqueros desgastados y una sonrisa temblorosa. ¿Viniste de visita?, preguntó él, sin moverse. No. Vine a quedarme, si todavía me quieres aquí. Jack no dijo nada. Caminó hacia ella. La abrazó. Y esta vez, el beso fue como la tierra mojada después de la lluvia. Real, vital, eterno. Sofía se aferró a él como si temiera que fuera solo un espejismo de su deseo más profundo, pero Jack estaba allí, tan real como el olor a tierra húmeda que lo rodeaba, tan sólido como los años de soledad que él acababa de enterrar en ese abrazo. No necesitaban decir más. Las palabras eran pocas frente a la intensidad de lo que sentían. Sin embargo, cuando sus miradas se separaron unos centímetros, Sofía habló, con voz baja, temblorosa pero firme. Renuncié a todo, dijo. A las acciones, al consejo familiar, a los hoteles, a los trajes caros y las cenas interminables. Me quedé con lo justo. No quiero otra vida que no sea esta. Contigo. Jack la contempló con el ceño fruncido, no de enojo, sino de incredulidad. En su mundo, nadie renunciaba a una fortuna. En su mundo, la vida se medía en calorías quemadas, en leña recogida, en horas de sol. Pero ella, esta mujer que un día rescató de la nieve, no era como los demás. Tenía un fuego propio. Y lo había elegido a él, al cowboy que vivía entre pinos. No te va a ser fácil, murmuró. Aquí no hay comodidades, ni caminos pavimentados, ni fiestas. A veces no hay ni agua caliente. Solo frío, tierra y silencio. Y tú, dijo ella, mirándolo directo a los ojos. Lo único que necesito. Jack no respondió con palabras. En cambio, la tomó de la mano y la condujo hacia la cabaña, esa que meses atrás había sido su único refugio, y que ahora se transformaba en el inicio de algo mucho más grande. Sofía, sin soltarlo, miraba cada rincón con nuevos ojos. Sacó de su mochila una fotografía, era la única que había conservado. Los dos junto al lago congelado, él serio, ella riendo a carcajadas. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó Jack, con una sonrisa torcida. La cámara estaba en tu cajón. Espero no te moleste. No, para nada, dijo, tomando la foto entre sus dedos ásperos. Es la única imagen que tengo de mí sonriendo. De verdad. Sofía se rió, y él también, esta vez sin reservas. Era como si al fin le dieran permiso para ser feliz. Esa noche cenaron sopa caliente, pan hecho por ella misma con harina que Jack había bajado del pueblo semanas antes, y compartieron historias bajo el parpadeo del fuego. Sofía le hablaba de las oportunidades que veía en la vida rural, de lo que quería construir, no como una millonaria, sino como una mujer que había descubierto la belleza de lo simple. Podríamos abrir un pequeño albergue para senderistas,
propuso. Algo modesto. Tú podrías guiar rutas a caballo. Yo cocinar, hacer mermeladas, pan casero, hasta podríamos cultivar nuestras verduras. Jack la observaba como si mirara un milagro. Nunca imaginó que una mujer como ella pudiera soñar con una vida así, y menos aún, que esos sueños lo incluyeran a él. Suena a mucho trabajo, dijo con su habitual tono seco. ¿Y desde cuándo te asusta el trabajo duro, cowboy? Respondió ella con una sonrisa pícara. Él negó con la cabeza y rió. La idea no era tan descabellada. De hecho, había algo profundamente esperanzador en imaginar esa vida compartida, construida a partir de la verdad y no de apariencias. Sofía, que antes había sido portada de revistas, ahora era solo Sofía. Una mujer con barro en las botas, harina en las manos y amor en el pecho. Pasaron las semanas y, poco a poco, la vida empezó a tomar un nuevo ritmo. Jack enseñó a Sofía a montar sin miedo, a reconocer huellas de animales, a disparar con precisión. Ella, a cambio, le enseñó a escribir correos electrónicos, a presentar una solicitud para registrar su idea de negocio, incluso a hablar con los pocos visitantes que empezaban a llegar al valle. El albergue fue tomando forma. Primero una pequeña ampliación de la cabaña. Luego un galpón reformado para alojar a los excursionistas. Una valla de madera, pintada a mano. Una cocina donde Sofía hacía dulces que vendía en el pueblo, envueltos con etiquetas escritas con caligrafía elegante. La gente empezó a hablar de el refugio del cowboy y la dama. Algunos lo decían con sorna, otros con envidia, pero la mayoría con genuina curiosidad. Y quienes se atrevían a subir la montaña, se encontraban con algo que no esperaban, una pareja que reía sin filtros, que trabajaba codo a codo, y que transformaba la dureza de la montaña en una forma de amor. Una tarde, bajo un cielo dorado y un aire perfumado de pinos, Jack se arrodilló en medio del claro donde se conocieron. No tenía anillo de diamantes ni discurso preparado. Solo una cuerda trenzada con hilo rojo y cuentas de madera, hecha por él mismo. No tengo mucho, Sofía, dijo, mirándola a los ojos. Pero si quieres compartir esta vida, si quieres seguir aquí, creciendo, inventando, amando como lo hacemos, ¿te casarías conmigo? Sofía, con lágrimas brillando como cristal en los ojos, asintió sin decir una sola palabra. Y Jack, ese cowboy solitario, supo al fin que el amor no siempre viene con ruido. A veces llega con la nieve, con un rescate inesperado, y se queda para siempre. La primavera dio paso al verano, y la montaña floreció como si bendijera la historia que allí se había escrito con huellas en la nieve y promesas al calor del fuego. Sofía y Jack, aquella pareja improbable que el destino cruzó en lo alto del mundo, se convirtieron en leyenda viva entre los lugareños. El refugio que construyeron juntos no solo era un albergue para viajeros perdidos, sino un faro para corazones errantes, un testimonio de que el amor no entiende de clases, ni de cuentas bancarias, ni de pasados rotos. El día de su boda llegó sin invitaciones formales, sin lujos, sin grandes decoraciones. Fue la montaña quien se vistió de gala, los pinos se alzaron como testigos solemnes, el viento trajo aromas de flores silvestres, y el cielo, despejado y azul profundo, se convirtió en el techo perfecto para sellar aquel compromiso de almas. Sofía, vestida con lino blanco y una corona de ramas, parecía una criatura nacida del bosque. Jack, con su chaqueta de cuero limpia y su sombrero favorito, mantenía esa misma expresión serena, casi estoica, que lo había acompañado desde siempre, pero sus ojos lo decían todo. Un viejo amigo de Jack, un ranchero que bajaba del otro valle, ofició la ceremonia. Las palabras fueron simples, pero cargadas de verdad. El amor no se encuentra, dijo. El amor se revela, cuando dejamos que el corazón hable por encima del miedo. Cuando Jack tomó las manos de Sofía, por un instante pareció que el tiempo se detenía. Y cuando dijo sí, no fue una promesa cualquiera, fue una declaración al universo entero de que su soledad había terminado. Que la montaña, su eterna compañera, ahora compartiría su espacio con un nuevo amor que la entendía, la respetaba y la desafiaba a diario. Después de la ceremonia, los pocos presentes, amigos del pueblo, excursionistas frecuentes, animales curiosos, compartieron pan casero, miel de abejas silvestres y vino que Sofía había traído desde su antigua vida,
como un guiño a su pasado. Pero lo más valioso fue lo intangible, las risas, las miradas cómplices, los abrazos cálidos que contrastaban con la fría altitud del lugar. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, Jack y Sofía se alejaron un poco del grupo y se sentaron en una roca, justo en el punto donde la había encontrado aquel día de la tormenta. ¿Recuerdas?, preguntó ella, mirando el mismo paisaje que una vez casi la hizo perderse. ¿Cómo olvidarlo? Aquí fue donde empezó todo, respondió él, tomándole la mano. ¿Crees que hubiéramos llegado a esto si no me hubiera perdido? Jack sonrió, apretando suavemente sus dedos. No lo sé. Pero a veces perderse es la única manera de encontrarse. Ella lo besó, y en ese gesto había tanto agradecimiento como pasión, tanta certeza como emoción. Porque ambos sabían que, aunque el destino los había unido en circunstancias extraordinarias, el verdadero trabajo había sido elegir quedarse, elegir construir, elegir amar día tras día, a pesar del frío, a pesar de las diferencias, a pesar del pasado. Con el tiempo, su historia trascendió la montaña. Medios curiosos intentaron revivir el escándalo de la heredera desaparecida que renunció a su imperio. Pero Sofía nunca volvió a dar entrevistas. Su única declaración fue una carta breve publicada en una revista local. No me fui, me encontré. Y decidí quedarme donde mi alma por fin pudo respirar sin máscaras. El refugio creció sin perder su esencia. Jack y Sofía adoptaron 2 perros y cuidaban caballos rescatados. Enseñaban a niños del pueblo sobre la vida silvestre, cultivaban con las manos, y cada noche, se sentaban frente a la chimenea, hablando poco pero amándose con cada silencio. Para muchos, fue una historia de cuento. Para ellos, fue simplemente la vida. Una vida donde el lujo no venía en forma de joyas, sino en mañanas sin prisa. Donde la riqueza se medía en miradas auténticas, en manos entrelazadas mientras el fuego crepitaba. Y así, en lo alto de la montaña, mientras los años pasaban y las estaciones se sucedían con la cadencia eterna de la naturaleza, un cowboy solitario y una millonaria que renunció al mundo se convirtieron en algo más que un amor improbable. Se convirtieron en un símbolo de lo que ocurre cuando 2 mundos se encuentran no para cambiarse el uno al otro, sino para fundirse, lentamente, como la nieve que cae sobre tierra caliente. Porque a veces, el verdadero milagro no es que alguien te salve. El milagro es que, al hacerlo, te salvas tú también.